Buenas tardes a todos y una disculpa por la cara de que me pareciera que me acaba de arrollar un puto camión, pero estoy tan putas cansado por algún motivo. En fin, hace un rato, desde la mañana, llevo discutiendo con un montón de imbéciles en Twitter de esta caterva de gente que todo lo que sabe hacer es decir ciencia, ciencia y experto, experto. Como si el experto lo supiera todo, el experto no fuera un especialista más que un experto, y como si esa especialización no se hiciese siguiendo una corriente de pensamiento específica dentro del campo que está investigando, lo que implica la adopción de los sesgos inherentes a esa doctrina filosofista implantada en el sistema de la ciencia. El tema de las razas humanas siempre genera una imposibilidad de diálogo, porque es uno de esos temas que nuestros queridos niños de ciencia siempre te dicen que se ha zanjado, pero nunca han podido demostrar las críticas que se les han hecho, demostrar como falsas las críticas que se les han hecho, que pocas no son, y simple y llanamente se han valido del recurso de llamar nacionalsocialista a quien sea para callar e intentar poner que la persona que hizo la persona que diga que existen las razas es nacionalsocialista. Básicamente es una apelación al vulgo, un tipo de falacia el cual consiste en que debido a la incapacidad argumentativa, ya sea por la pobreza de la inteligencia o la pobreza conocimental del sujeto, el sujeto tiene que relegarse a apelar a una muchedumbre que hable muy fuerte para impedir la voz de la otra persona y así asumir que fue refutada. En esto se ha movido el discurso que no adopta la tesis nominalista lewontiana y goldiana con respecto a la existencia de las razas humanas. Particularmente las personas que hablan sobre este tema se la pasan repitiendo una y otra vez la falacia de Lewontin. Lewontin y Gould fueron los principales exponentes, que irónicamente ambos son marxistas, para nada sorpresivo, evidentemente. Se le han pasado, son los principales puntas de lanza del discurso nominalista con respecto a la especie humana. Y es que estas personas dicen que todos los componentes, todos los factores de los genes del hombre son completamente moldeados por el ambiente. ¿De qué forma? Sí. Nunca han explicado los ambientalistas en la genética cómo el ambiente hace los genes. Porque recordemos que el ambiente tiene que hacer los genes. Los genes no pueden existir por su cuenta propia, ni por orígenes biológicos, debido a que como son tan maleables por el ambiente, prácticamente el ambiente los hace. Muy bien, ¿de qué forma? No se han molestado en explicarla. Pero hablando más específicamente sobre la falacia de Lewontin, estas personas te dicen que como la variancia genética entre los hombres es demasiado pequeña, no puede hablarse de la existencia de razas y esa varianza que existe se puede explicar por el ambiente. Lo que se traduce en que todos los genes se tienen que explicar por el ambiente también, lo cual nos lleva a otras problemáticas. Primero, de que no se explica cómo existe esa varianza genética por el ambiente, no se explica cómo el ambiente crea los genes, no se explica la forma de los genes tampoco, y si los genes siquiera existen, porque algo que es tan moldeable por el ambiente, al punto en el que directamente es creado por el ambiente, váyase usted a saber con qué injerencia, de qué magia, pues ¿existe realmente eso? ¿O no será que el ambiente es lo que hacen las afectaciones del hombre y directamente los genes no existen? Esta y muchas otras problemáticas presentan la falacia de Lewontin, pero más particularmente un argumento en específico, el cual es ese de la varianza genética.
Obviando el hecho de que hay diferencias de 1% que te dan especies distintas y diferencias del 2% entre el ADN de los simios y el ADN del hombre, y un 50% de varianza entre el ADN del hombre y el ADN de los plátanos. Aquí en esa discusión en Twitter, que voy a dejar en los comentarios si alguien quiere ir a leerla, ya le puse salir de la conversación porque honestamente qué pereza, es siempre lo mismo, siempre la misma mierda en estos aspectos. Alguien intentó ironizar eso diciendo, jaja, es que tú crees que somos 50% plátanos. No, eso es lo que ustedes creen. Porque si la varianza genética no explica la existencia de las razas, entonces eso quiere decir que todos compartimos el maldito mismo ADN. Y por lo tanto somos 50% plátanos. Porque como hay una invariabilidad del 50% y las diferencias, ya que las diferencias no explican unas razas distintas, entonces somos 50% plátanos, siguiendo su lógica del pensamiento. Pero si de hecho las diferencias genéticas sí explican una categorización diferente de una determinada línea general de genética, entonces sí puede hablarse que así sea un 0.1%, puede haber razas distintas, puede haber especies distintas y puede haber hasta géneros distintos en cuanto a clasificaciones taxonómicas se refiere. El punto con la falacia de Lewontin es que no es la cantidad, sino es la importancia y la influencia. Y sobre todo, esta falacia no toma en cuenta ni demuestra, y de hecho ni siquiera considera que sea necesario demostrar cuestiones relacionadas como, ok, supongamos que el 0.1% de diferencias genéticas entre distintos, quién sabe, entre los hombres, porque como no se puede hablar de razas, pues en distintos quién sabe de los hombres. Ya. ¿Hasta qué categoría es válido hablar de que haya razas distintas? Es decir, ¿cuánta diferencia es necesaria? Ya vimos que una diferencia de 1% crea especies diferentes. Perfecto. Entonces, ¿qué tanto? ¿Es 0.5%? ¿Es 0.3%? ¿O 0.01%? Y aparte, no solo el porcentaje. ¿Cuáles? Porque podemos, por ejemplo, decir que hay una diferencia entre el 50% del ADN de los plátanos y de los hombres, pero ¿qué 50% es el que se está compartiendo? Porque evidentemente no todos los genes tienen la misma jerarquía, la misma importancia, la misma influencia o la misma etcétera, lo que sea. Por lo cual, también está ese punto que la falacia de Lewontin y los nominalistas, es que ni siquiera son ambientalistas, son nominalistas, admiten. Tercero, ¿cómo el ambiente crea los genes? Porque si los genes no tienen forma, porque son absolutamente moldeados por el ambiente, ¿de qué forma el ambiente crea los genes? Además de que si realmente el ambiente crease los genes, como un blanco, esta gente entonces tendría que admitir algo tan ridículo como que si un blanco se va a vivir a, no sé, a Mozambique o a Chad o alguno de esos países africanos, se va a volver negro. Ya pues, ¿de qué forma el ambiente va a modificar los genes de esa persona para que se manifieste de esa categoría? Es un pensamiento mágico anclado al ambiente, en el cual el ambiente actúa como una especie de ánima que nos forma. Y para nada esto suena al argumento marxista de que es la sociedad la que hace al hombre y no el hombre el que hace a la sociedad. No, es que no tiene nada que ver, evidentemente, porque sabemos que en ningún campo Marx ha tenido relevancia. Y podemos seguir y seguir y seguir y seguir con respecto a todas las falacias, los bulos, las tonterías y las acusaciones que los nominalistas sobre el hombre han hecho.
Y naturalmente que la ciencia está ya decidida, pero la que a mí me gusta, porque yo sí puedo citar a todos los idiotas que van en la línea de Lysenko, de Lewontin y de Gould. Pero si yo cito a Bronsky, a O. Kierkegaard, a Dutton, a Noah Carl, a a Dawkins, a Pinker, ahí sí ya no se puede, ahí ya no es ciencia, no, es ideología. Ya, ¿y según quién? Según la corriente de pensamiento que pretende sustentar que el hombre es un esbirro del ambiente para moldearlo a su imagen y semejanza. Claro, evidentemente ahí eso no es ideológico, a pesar de que hay unas muy explicitadas intenciones y manifestaciones sadistas y megalómanas con respecto a tomar al hombre para moldearlo como nos dé la gana. Excusándose con la intención, la sagrada intención, de que como yo pretendo ser una buena persona, entonces yo soy una buena persona. Como si eso fuese ser una buena persona. Entonces, Entonces, la cuestión de las razas de humanas está zanjada, sí, porque de hecho existen. Negar la existencia de las razas implica hacer toda una serie de malabares ridículos en el cual el ambiente se convierte en una especie de ánima o en una deidad. No explican con su ambiente la variación de las constantes estáticas genéticas entre las distintas razas del hombre. Y aparte, esa mínima variabilidad genética de la que menta Lewontin lamenta de qué? De un quién sabe de los hombres, señores. Porque recordemos que la población no se refiere a algo específico. La población es simple y llanamente las discriminaciones de una determinada serie de muestras que toma el investigador. Por lo que decir de unas poblaciones humanas es no decir nada, porque yo puedo decir de unas poblaciones de micrófono. Población no es una categoría taxonómica, así como tampoco la es grupo, así como tampoco la es tribu. Que ahí los expertos igual y deberían de aprender eso. Población es una discriminación muestral, no es una categoría taxonómica. Por lo cual, si aquí se quiere argumentar de poblaciones humanas, pues población es cualquier grupo en el cual discrimines para hacer una investigación. Por lo que esas constantes estáticas de las determinadas razas, ¿cómo se explican? Y cómo se explican que se manifiesten con independencia del ambiente. Ahí naturalmente que está operando una forma del hombre. Y aparte, una cosa que no se ha mentado y que me parece que es donde tiene que derivar la cuestión de las razas. Y es que, ¿por qué por fuerza se tiene que hablar de las razas en una categoría biológica? Recordemos que los racialistas, no, los racistas, entendiendo estos racistas como gente que cree que existen las razas, no los racialistas, que ellos serían los que asumen que hay una superioridad en un sentido de dominación con respecto a las razas. De la cuestión de las razas se zanja completamente en un discurso biologicista, y los primeros racialistas no veían la cuestión genética, sino que lo veían más bien en la conducta. Y me parece que limitar la raza simple y llanamente a lo biológico, como si no estuviera anexado a lo conductual inmanentemente, es todo un error categorial que quiere reducir la raza a un mero gen, como si no se tuviera que ejercer en acto y no implicase cuestiones conductuales la raza. Es decir, la raza no es solo el color de piel, no es solo el tamaño del cerebro, no es solo los umbrales operacionales de la inteligencia, no es solo mayor resistencia al ácido láctico, no es solo menor resistencia a la lactosa. La raza es la cosmogonía que puede crear la inteligencia de ese sujeto, la extensión de las ideas, el ánimo y el afán motriz,
la potencia creadora, la potencia corruptora. Vaya pues, es que la raza tiene que extenderse a la cuestión conductual, nada más. No simple y llanamente a yo soy de la raza aria porque tengo un colorcito de piel. Porque muchos que tienen ese colorcito de piel blanco y que tanto se afanan y se arrogan ser genios y grandes, se comportan como negros. Lo cual no manifiesta en acto su raza, sino se manifiesta en acto esa supuesta superioridad de la forma que termina sucediendo que el sujeto es un mero color de piel. Y un color de piel no fue el que fue y hizo la filosofía de Aristóteles o la de Platón. No fue el que construyó el Partenón. No fue el que conquistó Galia. No, solo y simple y llanamente se queda en una estupidez para hocicar y sentirse superior cuando la superioridad es soberbia y esa se tiene que ejercer en acto, no en verbo, porque el verbo es vacuo y no trasciende y eso no lleva a nadie absolutamente nada. Decir que las razas no existen, anclar la cuestión a meras cuestiones genéticas, seguir repitiendo la falacia de Lewontin, que ya fue refutada como 2 años después de la publicación de la pendejada esa del 73 de Lewontin, también de la basofia esa que escribió con Gould, que es básicamente ocultar por debajo de la mesa el lisencoísmo de ambos, pero usando otros términos, evidentemente. No nos lleva absolutamente nada. Las razas humanas evidentemente existen y la cuestión no es si existen o no, sino es qué demonios vamos a hacer con esto. Porque si tenemos una forma que tiene una potencia generadora superior a otras, si hay otras razas cuya potencia es más bien corruptora más que generadora, claro, hablando en tendenciales, porque recordemos que todos los hombres pueden manifestar generación o corrupción. El problema es que si la forma es vil, entonces la potencia va a tender más hacia esa vileza. Y el 1% de potencial generador que puede tener no es un argumento que pueda servir para homologar a una raza que tiene un potencial generador del 70-80%. Digo, prácticamente los blancos inventaron todo el mundo. Incluso hasta el día de hoy prácticamente lo siguen haciendo, con uno que otro invento hecho por mestizos y no sé si los negros han inventado algo realmente. Por lo cual, ¿qué ordenamiento moral se va a hacer para justamente evitar el corolario al que deriva esto? Porque todos los racistas anteriormente mentados tienen el problema de que como no enmarcan en un estrato moral su racismo, entonces es casi como, sí, las razas existen, pero no debemos de hacer nada respecto a esto. Se supone que toda la defensa que hacen del discurso racial es justamente porque implica un condicionamiento que se debe hacer con respecto a la moral, para evitar la mancilla de la raza, para evitar el rebajamiento general de la especie. Qué curioso que estos diversitistas de mierda que tanto se afanan de que la diversidad esto y aquello, cuando apologetizan la mezcla de razas, lo que van y apologetizan es la anulación de la diversidad humana, ¿no? Que tanto les encantaba, tal parece que es diversidad todo menos los blancos. No, eso sí hay que acabar con ellos, evidentemente. Y eso sí está bien decirlo, porque el blanco es el malvado, el paradigma prototípico malvado del hombre. ¿Y por qué? Pues porque como son los únicos que le han apuntado el dedo a los judíos, pues naturalmente que los judíos van a tener que movilizar todas sus fuerzas y todo su capital bancario sustentado en la usura y en el interés para acabar con ellos como primero una venganza por todos los ultrajes que han hecho en su contra, que se han tenido completamente merecidos. Trajano no hizo nada malo, absolutamente nada malo.
y como intento de defenestrar a cualquier sujeto que pueda hacer una beligerancia efectiva en su contra. Aunque se olvidan esos judíos que no va a ser suficiente acabar con ellos, porque así sea un 1%, 0.1% de probabilidad, puede surgir de otra raza alguien que sea capaz de hacer lo mismo que hacen los blancos con mayor frecuencia debido a su inteligencia. No por nada son tan vilipendiados y se les beligera tanto y en absolutamente todos los lados. Y sí, hay un genocidio blanco y es absolutamente innegable esa cuestión. Que uno no pueda sentir orgullo de su propia raza en un mismo sentido en el cual los negros o los latinos sí lo hacen, que por cierto, bueno, vamos a decir latino porque es el término que suele usarse en Estados Unidos, que haya toda una propaganda abiertamente antiblanca, que yo pueda decir hay que asesinar a todos los blancos sin impunidad alguna en televisión pública, que haya publicaciones y publicaciones de universidades prestigiosas como Harvard, en el cual se hable que la blancura o blanqueza es inherentemente mala y por lo tanto hay que acabar con ella. Pero naturalmente esa blanqueza te la quieren poner. No, es que es como una conducta. Sí, pero ¿quiénes la emiten principalmente? Evidentemente los blancos. Y cuando acabemos con ellos, cualquiera que no se someta a nosotros. No, claro que sí. Por lo cual, las razas existen, todos lo saben, todos lo admiten. Todos de hecho se comportan como lo que están criticando y nadie está proponiendo realmente nada para ver qué vamos a hacer con esto. ¿Cómo organizaremos a todo el mundo conforme con esas ideas? Porque si las razas existen y hay sujetos que tienen una potencia generadora mayor y otros cuya potencia es prácticamente corrupción en su totalidad, no podemos simplemente, como hacen los racistas de Twitter, cruzar las manos y decir, sí existen las razas. Ya, ok, sí. ¿Y después qué? ¿Dónde está el ordenamiento moral? ¿Por qué demonios nadie ha desarrollado nada con respecto a esto que no semeje el tratar a las razas inferiores o a las razas cuya potencia es más corruptora que generadora como esclavos? ¿Es que acaso no podemos pensar en otra cosa? ¿Es que acaso ya se nos ha olvidado cómo sustentar morales? Todo lo que nos queda es utilitarismo barato, ¿no es así? Cuando no, un genocidismo contra los que no me agradan. Es completamente patético que estos racistas no hayan desarrollado absolutamente nada y que la única persona que haya desarrollado algo con respecto a las razas sea universalmente vilipendiada y sea como el villano de toda la especie humana. Sí, ya saben de quién estoy hablando, maldita sea. Pero en fin, se tiene que establecer ese desarrollo moral y reorganizar todas las cosas con respecto a, de hecho, la existencia de las razas. El que venga aquí a querer decir, no, las razas no existen porque papelito, ya. Entonces me va a tener que demostrar cómo el ambiente hace al hombre. Y me refiero ya no solo a los genes, sino en la absoluta totalidad. Ya que apelan a accidentes de una forma para decir que no, de hecho los accidentes son la forma, perfecto. Me vas a decir cómo el pasto de hecho le da dientes al hombre, por ejemplo. Cómo 13 grados de temperatura afuera, de hecho, reduce el coeficiente intelectual del hombre o lo aumenta. Como, no sé, un viento de 75 grados norte, 38 millas por hora, de hecho, hace que la barba le crezca más al hombre. Claro que sí, niños, porque evidentemente eso es mucha ciencia y sonará una apelación al absurdo o al ridículo, pero ese es el corolario que podemos sacar de esto. Digo, si el hombre no tiene nada que lo constituya formalmente, entonces el hombre es un esbirro del ambiente y entonces me van a tener que explicar usando al ambiente y no apelando en absoluto al hombre como el ambiente hace al hombre. A menos que tengan que admitir
que el hombre tiene propiedades formales que lo constituyen, que en las cuales el ambiente no participa. Y si el hombre tiene propiedades formales, ¿qué es lo que impide que haya razas en ese caso? Si hay constantes estatales manifestadas en varios grupos que justamente son constantes independientemente del ambiente. Negar las razas es caer en nominalismo, es caer en relativismo y es caer en pseudociencias. Pero aceptar las razas y no justificar un ordenamiento moral alrededor de ellas no es mucho menos belial que cargarse la forma del hombre. Como sea, nos estamos viendo.